tiempo de gracia, para vivir un tiempo de libertad. Jesús es aquel que viene a darnos verdadera libertad. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 36, nos dice: porque si el Hijo, es decir, Jesús, si el Hijo les da la libertad, serán verdaderamente libres. Y fíjense cómo señala San Juan: serán verdaderamente libres. Jesús es aquel que es el liberador por excelencia. Para ser libres nos libertó Cristo, dice Gálatas 5:1. Y esta libertad tiene que ver con recibir su vida en abundancia. Esta libertad tiene que ver en que Él nos lleva a encontrarnos con nuestra verdad, en nuestra historia, en nuestra vida, y restaurar nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios. Así que, ¿qué te parece si antes de escuchar la palabra de Dios, pues entramos en un momento de oración? En su presencia estamos en su presencia. Él está con nosotros. Él está contigo, ahí donde te encuentras en este momento y con lo que puedas estar viviendo. Jesús está contigo, viene para ti totalmente. Así que créelo y oremos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor Jesús. En esta noche nos reunimos en tu nombre, Jesús, porque en ti creemos, en ti esperamos, en ti confiamos. En tu nombre, Jesús, porque a ti es a quien buscamos y necesitamos sobre todas las cosas. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús, nos reunimos en tu nombre. Y proclama el nombre de Jesús. Y dile: Jesús, aquí estoy en tu nombre. Te necesito, te anhelo en esta noche. Deja que el amor, que la presencia de Jesús, sanador y liberador, te envuelva, te llene, te rodee. Ahí en donde te encuentras, la presencia de Jesús te abraza, te llena. Él es nuestro sanador, Él es nuestro liberador. Él está hoy aquí para bendecirte, para amarte. Dile con este canto: Jesús, aquí estoy, me abro a ti. Jesús, me rindo a tus pies, con mi corazón destrozado. Me presento a ti, tal como soy. Te necesito, Dios, en mi vida. El irme de tu lado me ha herido, y la vida me ha golpeado. Ya no quiero más caminar sin ti, Jesús, a mi lado. Sáname, Señor, con tu amor. Jesús, estoy perdido. Líbrame, Señor, de todo mal. Ayúdame a caminar. Sáname,
haces bien todo mi ser. Por eso me abro a ti, me abro a tu actuar. Obra en mí según tu voluntad. Restáurame, Señor, lo necesito. Sé, Señor, que en ti está la paz, que tanto busco, Dios, en mi vida. Me refugio en ti y en tu amor. Sálvame, Señor, te necesito. Sáname, Señor, con tu amor. Sin ti, Jesús, estoy perdido. Líbrame, Señor, de todo mal. Ayúdame a caminar. Sáname, Señor, con tu amor. Sin ti, Jesús, yo estoy perdido sin ti. Líbrame, Señor, y ayúdame. Ayúdame a caminar. Sáname, Señor, con tu amor. Sin ti, Jesús, estoy perdido. Líbrame, Señor, de todo mal. Ayúdame a caminar. Sáname, Señor, con tu amor. Sin ti, Jesús, estoy perdido. Líbrame, Señor, de todo mal. Ayúdame a caminar. Señor Jesús, tú eres nuestra paz, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, tú eres nuestra libertad, tú eres nuestra vida. Jesús, sin ti estamos perdidos. Precisamente esto es la sanación y la libertad. Reconocer, encontrar en Jesús la plenitud, la alegría, la paz, el amor, que nada ni nadie en este mundo te puede dar. Encontrar en Él la plenitud. Por eso, ahí donde estás, dile a Jesús: gracias, Jesús. Tú eres mi plenitud. Solo en ti está mi libertad, mi alegría, mi paz, mi fuerza, el sentido de mi vida. Dame vida hoy, Jesús. Danos vida hoy. Que Jesús te llene de vida, de sanación, de libertad hoy, en este día, como solo Él puede y sabe hacerlo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bendito seas. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en un momento de predicación. Y vamos a ver hoy la realidad de un hombre
una realidad oscura, difícil e infeliz que se repite en muchos hoy, que muchas almas, corazones, personas puedan estar viviendo y con la cual identificarse. Pero vamos a ver sobre todo cómo Jesús cambia esa realidad oscura, difícil y de infelicidad, de vacío, en una realidad totalmente nueva. Y escucha muy bien, hermano y hermana, que nos ves y escuchas en la radio, en la televisión, en el Facebook Live. Y esto es lo que Jesús quiere y puede hacer en tu vida. Porque Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, nos dice Juan 10:10. Cristo vive y te quiere vivo. Voy a ir al texto de San Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y te pido que ahí donde estés, escuche con atención este texto. San Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Nos dice que y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía tenerle ya atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Fíjense en el perfil de este hombre. Viene Jesús. Al ver de lejos a Jesús, versículo 6, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que Jesús había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Y le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos, toda esa fuerza del mal que esclavizaba a este hombre de esta región de Gerasa, dice el versículo 13, salieron y entraron en los puercos y la piara, unos 2000. Se arrojaron al mar desde lo alto de un precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al hombre que había estado endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su territorio, a Jesús. Al subir a la barca, versículo 18, el que había estado endemoniado le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa donde los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y termina este milagro de Jesús, este acto liberador y sanador de Jesús en la vida de este hombre, en el versículo 20, diciéndonos que aquel hombre se fue y empezó a proclamar por la Decápolis. Decápolis significa que habían 10 ciudades en aquel lugar, 10 pueblos. Por la Decápolis, todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados.
Les he leído del Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20, sobre cómo Jesús llega a esta región de Gerasa para liberar a un hombre que estaba siendo atormentado por el maligno, por la fuerza del mal. Fíjense, poco antes de esto, en el capítulo 4 de San Marcos, del versículo 35 al 41, Jesús ha tenido una situación difícil con la naturaleza, con aquella tempestad en el mar de Tiberíades que amenazó con ahogar a los discípulos, con hundir la barca en la cual se trasladaban y precisamente en la cual se dirigía Jesús a esta región de Gerasa. Y Jesús en ese mar calmó la tempestad, calmó el mar desencadenado y embravecido que amenazaba con ahogar a los suyos. Y dice el versículo 39 del capítulo 4, el capítulo anterior al texto que he leído, en el acontecimiento precisamente anterior, que sobrevino una gran bonanza, es decir, una gran paz. Pero fíjense lo que sucede: inmediatamente bajan de la barca y llegan a esta región de Gerasa. Inmediatamente, momentos después, al llegar al otro lado del mar, al desembarcar y llegar a la región de Gerasa, ahora el Señor Jesús va a hacer lo mismo, pero no con el agua ni con el viento, sino que va a hacer lo mismo, pero en la tempestad, en la tormenta que azota el interior, el corazón, el ser de este hombre. Y fíjense que era tal la tempestad en su interior, esa fuerza del mal que le esclavizaba, que le oprimía, que dice el versículo 3 y 4 de este capítulo 5 de San Marcos, que nadie podía dominarle, que incluso le habían atado con cadenas, pero las rompía. Le habían atado con cadenas, como a un animal, como a una bestia. Es decir, fíjense el perfil de este hombre. Nadie podía dominarle, como si el Evangelio nos dijera que humanamente era un caso que parece no tenía solución, que no había forma posible de ayudarle. Para la gente que lo conocía, para la gente de aquella región, para su familia, parece que este hombre era un caso que nadie podía solucionar. Nadie podía dominarle, recalca el Evangelio. Parecía que su situación no tenía solución, no tenía salida. Y quizás tú te sientes de esta manera en este momento. Quizás tú te sientes así a nivel personal. Sientes que tu problema, que tu situación, que tu dolor no tiene solución, que tu vida no tiene salida, que no hay posibilidad de libertad, de nuevos caminos, que no hay esperanza. Quizás tú te sientes así en este momento a nivel personal, a nivel familiar o en algún área de tu vida, en tu área económica, en tu área laboral. Quizás sientes que en tu vida ya no hay solución, salida, posibilidades. Dice el Evangelio que a este hombre nadie podía dominarle. Parece que su caso como que no tenía solución. Además, nos sigue diciendo San Marcos que este hombre, en el versículo 5, vivía entre los sepulcros. Así lo indica. Vivía entre los sepulcros. Fíjense
su situación en el lugar de los muertos. ¿Por qué? Porque realmente estaba muerto. Era un hombre que había buscado el lugar indicado para la situación interior que vivía. No tenía vida, no tenía motivos para vivir, se sentía muerto, inútil, olvidado. Este hombre sentía su interior como un vacío inllenable, tan mal que vivía entre los sepulcros. Ahí era su residencia, su morada, su estancia, donde habitaba. Porque estando vivo se sentía como muerto, sin vida, sin ningún valor, sin dignidad. Fíjense qué dramática la situación de este hombre que nos narra San Marcos. Pero fíjense que esto nos dice algo también. Los lugares que buscamos reflejan siempre nuestras búsquedas más profundas. Repito eso. Los lugares que buscamos reflejan nuestras búsquedas más profundas, nuestra realidad interior. ¿Qué es lo que hace el joven que busca las drogas, el hombre que va tras los juegos de azar, la persona que va tras los caminos de los brujos, los curanderos y todas estas cosas? ¿Qué es lo que busca la persona en el materialismo, en el apego a lo material, en el sexo desenfrenado, en el vicio? Los lugares que buscamos reflejan nuestras búsquedas más profundas, nuestra realidad interior. Muchas personas en estas realidades que he mencionado, que van tras las drogas, tras el materialismo, tras caminos de la adivinación, de la brujería, del ocultismo, personas que van tras el sexo desenfrenado, en realidad reflejan sus búsquedas de amor, de paz, de libertad, de realización, sus necesidades de aceptación, de pertenencia, o la evasión de su realidad, de un dolor, de un sufrimiento, de un trauma, de una herida, de un vacío. Este hombre vivía en los sepulcros porque realmente se sentía muerto. Y además sigue diciendo el Evangelio que día y noche vivía en los sepulcros, vagaba entre los sepulcros dando gritos, día y noche vagaba en los sepulcros. Fíjense ese detalle, día y noche vagaba, es decir, no tenía rumbo, no tenía un camino a seguir, estaba como desubicado, perdido en el espacio y en el tiempo, vagaba día y noche entre los sepulcros, dando gritos e hiriéndose con piedras a sí mismo, día y noche. Ni un momento tenía paz, tranquilidad. Esa fuerza maligna le atormentaba sin parar, sin interrupción, día y noche, las 24 horas, los 7 días de la semana. Parece que este hombre no tenía paz, tranquilidad, serenidad, no tenía un buen descanso. Dando gritos. Es decir, como que este hombre expresaba su dolor, su angustia, su desesperación, dando gritos. También quizás pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, queriendo ser escuchado. Hiriéndose a sí mismo con piedras. Como deseando morir, como deseando dejar de existir, de respirar vacío y muerte, como queriendo acabar con
con su situación, con su dolor, con su sufrimiento, con su tormento, hiriéndose a sí mismo con piedras, dice San Marcos. Oigan, hasta aquí hemos visto el perfil de este hombre. ¿Lo recuerda? Se los recuerdo. Nadie podía dominarle. Vivía entre los sepulcros. Vagaba día y noche, gritando e hiriéndose a sí mismo con piedras, su cuerpo. Fíjense que si utilizamos la imaginación, qué escena, qué imagen más dramática. Este hombre, podríamos pensar, era el temor de toda aquella región. Seguramente todos los gerasenos, los habitantes de aquella región de Gerasa, vivían con miedo, vivían con temor, vivían con inseguridad por este hombre. Y cuando alguien tenía que pasar por este lugar, quizás siempre tenía el mismo temor de este hombre que no parecía hombre, con sus ojos encendidos, sangrando todo su cuerpo por las heridas que se hacía. Era alguien que nadie quería ver y contemplar. Así de difícil era la situación de este ser humano, de esta persona, de este Hijo de Dios. Pero un día, y aquí vamos a lo más hermoso e emotivo, por un impulso de amor, de misericordia, por un deseo ardiente de salvar almas, pues para eso había venido. Él mismo dijo en Lucas 4:18, yo he venido para dar libertad a los oprimidos, para dar la liberación a los cautivos. Él mismo dijo, dice Lucas 5:31, yo he venido no a buscar a los justos, sino a los pecadores, no a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Y Jesús hizo un largo trayecto cruzando el mar de Tiberíades para llegar a esta región que no era judía, que era fuera de las fronteras del pueblo de Israel. Jesús hizo este largo trayecto, escucha muy bien, hermano y hermana, por la única y bella razón de que le interesaba este hombre, por este hombre a quien nadie le interesaba, por este hombre que tenía por amigos los muertos, por este hombre que vivía atado, atormentado, por este hombre que vivía en los sepulcros. Jesús hizo un largo trayecto. Jesús llega a este lugar solamente por una razón, por un motivo, por este hombre que no se poseía a sí mismo, por este hombre que era el temor de la gente de aquella región. Por este hombre Jesús hizo un largo trayecto porque le interesa su situación. Y si uno lee con atención el Evangelio, todo el capítulo 5 de San Marcos, y sobre todo del capítulo 5, después del versículo 20, en el versículo 21, Jesús, al salir de esta región, regresa a la barca y pues vuelve a embarcarse de donde vino. Es decir, fíjense qué hermoso. Si uno lee con atención el pasaje, Jesús solo fue a esa región para sanar y liberar a este hombre. Fue el elegido. Y permítanme, hermanos y hermanas, que yo me haga hoy esta pregunta, o hagámonos esta pregunta. ¿Quién será la persona más necesitada de Jesús hoy? Por la cual Jesús hace un largo recorrido para atenderla, para sanarla, para liberarla, para darle vida, para rescatarla, porque le interesa su situación. ¿Quién será la persona más necesitada de Jesús hoy?
Esa persona que no es dueña de sí misma, sino que quizás está dominada por un vicio, por un pecado, por un rencor, por la tristeza, por la culpa, por una falta de sentido a la vida, por ansiedad, por amargura, desesperación. Esa persona que quizás como este hombre vive, mora en los sepulcros, es decir, sin vida, sin sentido existencial, en el vacío, en los sepulcros del mundo. Esa persona que se siente sin rumbo, sin dirección, sin norte, sin metas claras en el camino, sin proyecto vital, que se siente como este hombre que vagaba día y noche. ¿Quién será esa persona más necesitada de Jesús hoy? Esa persona que se siente olvidada, no escuchada, como si a nadie le importara su situación, que se siente como este hombre que gritaba día y noche sin encontrar respuesta, que no encuentra paz, serenidad en su corazón, en su interior. ¿Quién será la persona más necesitada de Jesús hoy, en esta noche? ¿Quién será esa persona que se hiere a sí misma, que no encuentra su valor, que se hiere a sí misma como este hombre se hería su propio ser con piedras, dice San Marcos? ¿Quién será esa persona que se hiere a sí misma con las piedras de la culpa, del rencor, del odio, de las drogas, del alcohol? Con una baja autoestima, que se hiere a sí misma dejándose usar o manipular por otros, buscando cura y solución en caminos equivocados, yendo solo de mal en peor. ¿Quién será esa persona que se hiere a sí misma, cuyo corazón, cuya alma, cuyo ser se desangra? Este hombre nadie podía dominarle, dice el versículo 4. ¿Quién será esa persona que siente que su caso, que su problema no tiene salida, no tiene solución? ¿Quién será esa persona que ha escuchado o le han dicho, tú no cambiarás, tú ya te quedas así, tú ya no tienes solución, tú así te quedas, pobre, inútil, miserable, sin sentido? ¿Quién será esa persona? ¿Serás tú, hermano y hermana, que estás viendo y escuchando? ¿Sí? ¿Serás tú que me ves y me escuchas? Quizás tú te sientes así. Con todo esto que he dicho, te has identificado con algo de esta realidad. Difícil, pero déjame decirte algo. A Jesús le interesa tu situación. A Jesús le interesa tu realidad. A Jesús le interesa tu vida. A Jesús le interesa tu ser. Tanto que murió, se entregó en la cruz por ti, derramando toda su sangre, y resucitó por ti y para darte vida y vida en abundancia. Él es Jesús, que vive y te quiere vivo, que sabe más de levantadas que de caídas, de salvación que de condenación, que sabe más de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos. Déjame decirte que si tú te sientes así, hoy Jesús, hoy, ahora, por eso este programa Tiempo de Gracia, porque en este ahora, en este tiempo, Jesús está con nosotros. Cuando decimos tiempo de gracia, es el ahora de Dios entre nosotros. Es el momento favorable porque Jesús está a tu favor. Si tú te sientes así, déjame decirte, Jesús viene por ti y para ti hoy. Hoy. A veces nos cuesta creer eso. Y esto no es idea mía. La Escritura, pues, nos dice que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice Hebreos 13:8. Esta es la verdad fundamental de nuestra fe. Jesús está vivo.
Tanto que San Pablo decía en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Esta es la verdad central. Cristo vive. Y el Papa Francisco, en la exhortación precisamente que lleva este nombre, Christus Vivit, Cristo vive, en el numeral 125, cuando decimos que Jesús está vivo, estamos afirmando que Él es aquel que vino, se entregó por nosotros, nos salvó en su pasión, muerte y resurrección. Estamos afirmando que Él es el que viene hoy entre nosotros y seguirá viniendo cada día, todos los días, como Él lo prometió hasta el final de los tiempos. Hoy Jesús está aquí. Hoy Jesús viene para ti, para sanarte, para liberarte, porque le interesa tu situación, porque le interesa tu vida, tu persona, tu historia, porque te ama y porque tú eres su perla preciosa, su perla de gran valor, porque eres hijo e hija de Dios. Y Él es el que toma la iniciativa. Esto es lo más hermoso. Jesús es aquel que nos revela este pasaje, una verdad incluso central en la fe cristiana, el principio de la gracia. El padre Raniero Cantalamessa decía el 8 de junio del 2019, el cristianismo nos habla sobre todo de lo que Jesús ha hecho para salvarnos. En primer lugar, Él es el que toma la iniciativa, porque a veces tenemos como la idea al revés, es decir, lo que debemos hacer. Ciertamente, tiene que haber una respuesta de fe, tiene que haber una decisión, una determinación. Pero decía el padre Raniero Cantalamessa, el cristianismo sobre todo predica, enseña lo que Dios ha hecho para salvarnos en primer lugar, porque todo es gracia. Y luego, lo que debemos hacer. Jesús es aquel que viene, que toma la iniciativa y viene para darte libertad. La libertad y esta experiencia de sanación en Jesús es una gracia que se recibe. Él viene hacia ti. Jesús fue a este hombre. Y siguiendo con el texto, se nos presenta el momento de encuentro con Jesús cara a cara, de liberación, porque quien se encuentra con Jesús verdaderamente no puede seguir siendo el mismo, la misma persona. Y dice el versículo 6, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Fíjense qué interesante. Al ver de lejos a Jesús, corrió hacia él. Aquel hombre, aunque está siendo dominado, esclavizado por aquella fuerza del mal, este hombre, sin embargo, corre hacia Jesús, atraído por esa fuerza de amor, de misericordia, de bondad que brota de Jesús, porque de Jesús, dice San Lucas en el capítulo 6, versículo 19, afirma que de Jesús salía una fuerza, la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de su amor, que los sanaba a todos. Y aquel hombre, como atraído por esta fuerza y también aquella presencia del mal, reconociendo quién está, Jesús el Señor, el Hijo de Dios, el sanador, el liberador, pues reacciona ante su presencia. Jesús había dicho, espíritu inmundo, sal de él, dice el versículo 8. Jesús que toma la iniciativa, que se acerca, que fue a él, y este hombre estaba tan mal que Jesús toma la iniciativa para liberarlo. Él actúa, cae de rodillas y gritó con fuerte voz.
Jesús, Hijo de Dios Altísimo. ¿Qué tengo yo contigo?, gritó esta fuerza del mal que estaba en su interior, que le atormentaba. Pero de alguna manera también en este grito, muy en el fondo, está también el grito de este hombre que anhela ser libre. El grito de ayuda. Y esta vez este grito sí sería escuchado, no sería ignorado. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jesús. Legión era el nombre de toda esa fuerza del mal que había hecho morada en el corazón, en la vida de este hombre. Y seguidamente, si leemos el texto, en el versículo 10 en adelante, al versículo 14, seguidamente Jesús lo sana. Y esto lo leemos del versículo 10 al 13. Aquella legión le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte, y Jesús hizo que aquella fuerza del mal, que aquellos espíritus inmundos salieran, entraran en los puercos, y estos se arrojaran al mar desde lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Y esto dice algo muy, muy importante. Es decir, la realidad del demonio, la realidad del mal es real. Es real, es algo innegable. Quien niega la existencia del demonio, pues se sale de la doctrina y del evangelio. Pero hay que entender el lugar que le corresponde, ni maximizarlo ni minimizarlo, y sobre todo saber que es un ser vencido en Jesús. Nos habla de esa realidad. Y también este acto liberador de Jesús tiene un enorme significado. El puerco, los puercos, que son símbolos de impureza para un judío, para un israelita. Y fíjense, Jesús lo libera y permite que esos espíritus inmundos entren a aquella piara de puercos, y estos se lanzan al mar y se ahogaron en el mar. Esto me recuerda un texto del Antiguo Testamento, del profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 19, cuando nos dice que Dios es un Dios compasivo, misericordioso, que nos perdona y que arroja nuestros pecados, nuestras culpas al fondo del mar. Jesús libera a este hombre, el Señor del perdón. Lo libera de esa fuerza que atormentaba su vida. Y seguidamente hay aquí como dos momentos, fíjense. Jesús libera a este hombre, rompe sus cadenas, lo levanta, lo resucita, le da sentido a la vida. Y hay unos pobladores de esta región de Gerasa, en el versículo 14 nos dice que los porqueros huyeron, lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Salió la gente a ver lo que había ocurrido y le rogaban a Jesús que se marchara de su territorio. Fíjense, hay dos momentos aquí: Jesús que libera a este hombre, que lo levanta, y la gente de aquella región que le pide a Jesús que se vaya, que se marche. Jesús viene a liberar, Jesús viene a sanar, Jesús viene a darte vida nueva, pero Él respeta tu libertad también de fondo. Él es aquel que pregunta, como preguntó aquel hombre que tenía 38 años de estar enfermo, en San Juan capítulo 5, versículo 6, ¿quieres curarte? Porque Él no se impone, se propone, Él no
obliga, invita. Él viene, sí, Él viene hoy a ti. Permítele, ábrele tu corazón. Dile en este momento: Jesús, aquí estoy y quiero que toques mi vida. Necesito que me levantes. Necesito que me des sentido. Necesito que me liberes. Y Jesús libera a este hombre. Y fíjense, y así termina este texto. Mientras tanto, aquel hombre que vagaba en los montes, que vivía en los sepulcros, gritando, hiriéndose con piedras, aquel hombre que nadie podía dominar ni con cadenas, aquel hombre que era el temor de la gente de aquella región, ¿qué pasó? Esto es lo más importante. ¿Qué pasó? Fíjense ahora cómo está. Vean el cambio. En el versículo 15 nos dice: llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, al que vivía entre los sepulcros, al que vagaba día y noche gritando e hiriéndose a sí mismo su cuerpo con piedras. Ahora lo ven y lo encuentran sentado, vestido y en su sano juicio. Y San Marcos da esta descripción, estas tres características. Lo encuentran, uno, sentado, en paz, sereno. Antes vagaba día y noche, ahora está sentado en la posición corporal del discípulo, de aquel que es capaz de tener control, dominio de sí mismo, de escuchar. Lo encuentran vestido. Antes estaba desnudo e hiriéndose con piedras, no tenía dignidad, valor por su persona, estima de sí mismo. Ahora está vestido, ahora es persona, ahora recupera su dignidad y además en su sano juicio, dice San Marcos. Ahora lo veía todo claramente, su mente estaba lúcida, consciente de sí mismo. Antes no tenía claridad, rumbo, no era un hombre libre, ahora es un hombre libre, señor de sí mismo también, capaz de decidir. Ha recuperado su conciencia de sí mismo, de su valor, de su dignidad. ¡Qué hermoso! Antes, ¿dónde estaba sentado? ¿Dónde vivía? En los sepulcros. Ahora está junto a Jesús, que es la vida. ¡Qué cambio tan radical, tan profundo! Tuvo un encuentro con Jesús. Definitivamente este hombre nació de nuevo, como dice Jesús en San Juan 3:5, porque estaba muerto. Y esto es lo que Jesús viene a hacer y quiere hacer en tu vida, en nuestra vida, y solamente Él lo puede hacer. ¿Y cuál es el mayor signo de verdadera libertad y sanación en este hombre? Dice el versículo 18, que Jesús, al subir a la barca, este hombre quería ir con Él, quería estar con Él. Y aquí hay algo más. Quien ha tenido una experiencia profunda de liberación, de sanación en Jesús, el signo importante es: quiere estar con Jesús, quiere permanecer con Jesús, quiere ir con Jesús, quiere ir tras sus huellas, se convierte en discípulo de Jesús. Pero Jesús tenía un plan diferente para él y le dijo: ve a tu casa y cuenta a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y ha tenido compasión de ti. Y él se fue y empezó a proclamar por toda la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Gracias, Señor Jesús. Yo te invito en este momento a decirle a Jesús: Jesús, te abro mi corazón. Te invito a entrar en esta noche una vez más. Él llega hasta donde estás. En lo que estés viviendo en este día, en esta noche, en este 30 de julio, de junio del 2020, dile a Jesús: ven, Jesús, tú eres mi sanador, tú eres mi liberador. Te amo, Jesús, te necesito, Jesús, te anhelo, Señor. Jesús, bendice a cada hermano y hermana unido
a este momento de oración. Da libertad, derrama tu gracia, derrama tu amor, derrama tu paz. Toca a Jesús, porque todo lo que tú tocas se llena de vida, se hace nuevo, se restaura. Jesús, nuestro liberador, nuestro sanador, tú eres nuestra paz, nuestra alegría, tú eres nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Sigamos viviendo un tiempo de gracia. Bendiciones. Esto fue Tiempo de Gracia, una presentación de Radio Fides 93.1 FM y San José Televisión.